Los que habéis venido a la escuela dominical en alguna ocasión o de forma asidua, sabéis que durante este curso, parte del otro, estuvimos estudiando los dos libros de Reyes. Sabéis que abarcan un periodo que va aproximadamente desde el final del reinado del rey David hasta la caída de Jerusalén. Estos son aproximadamente 400 años. Y en estos 400 años, como todos sabéis, Israel pasó por estar unido en un territorio, se dividieron, se enfrentaron entre ellos, cayó Samaria, cayó Jerusalén y vino el exilio. Todo esto en 400 años. Claro que después de todo este estudio, uno se puede hacer una pregunta, y es, si las promesas de Dios estaban sobre Israel, si Dios había también dado su protección sobre Israel, ¿cómo duró tan poco este tiempo? ¿Y por qué experimentaron una vida tan azarosa? Es decir, nosotros decimos, Dios está con nosotros. Y ellos decían, Dios está con nosotros. Y claro, no es de extrañar que en alguna ocasión se preguntaran, ¿dónde estás, Dios? ¿De acuerdo? Bien, claro, en el fondo, la pregunta que nos podemos hacer, y de ahí vamos a partir, ¿cuál era el plan de Dios para Israel? ¿Cuál era el plan de Dios para Israel? Cuando, bueno, en principio Abraham es padre de muchas naciones, pero cuando se le da el pacto de la ley. Mira, lo que voy a decir no hace falta ahora en principio leerlo en la Biblia, porque creo que es conocido de todos y queda muy patente en las Escrituras. Dios no escogió a Israel por sus virtudes. Es decir, Israel no era mejor que otros pueblos. Dios no escogió a Israel por su poderío. Podría haber escogido al imperio egipcio en aquel momento, o algún imperio mesopotámico, o al persa, pero Israel, sí, como la Biblia dice, es de los pueblos más pequeñitos de aquel entorno. Y no lo escogió porque se lo merecieran. Eran mejores los israelitas que el resto de los pueblos. Ni sus virtudes, ni su poderío, ni porque se lo merecieran. Dios lo escogió, atención, con un doble propósito. Y todos lo habréis leído. El primero es muy claro, que fuese un pueblo apartado para Dios. ¿Para qué? Para adorarle. Dios lo escogió para que se apartaran y le adoraran, que fuera su pueblo. Y lo escogió también por otra razón, para que fuesen luz a las naciones. Es decir, os aparto, seréis el pueblo que me adoraréis, y con esto que yo os prometo y os doy, tenéis que ser la luz a todo el mundo. La luz, atención, porque si no, no entenderemos los profetas, no solo es predicar el reino de Dios, sino tener un comportamiento ético que el resto del mundo diga, se nota que tienen a Dios. Dicho de otra forma, si yo predico mucho el Evangelio, pero estoy corrompido por dentro, ¿de qué sirve? Es, sin duda alguna, ser luz como diciendo, mirad, yo adoro a Dios, pero mirad la bendición que es ser fieles a Dios. ¿Cuál llegó a ser el principal problema de Israel? El principal problema fue el incumplimiento continuo de estos dos propósitos de Dios para él. Y los que habéis venido a la escuela dominical sabéis que algunos versículos lo dicen de forma clara.
no solo por parte de los dirigentes, reyes y sacerdotes, sino de todo el pueblo. El pueblo de Israel incumplió continuamente esto que Dios les había, era el propósito divino para ellos. Pero entonces viene un problema. Si yo incumplo el mandamiento de Dios, lo que Dios quiere para mí, atención, esto es como Adán y Eva. Cuando pecaron, ¿cómo se vieron? Desnudos. Y cuando el pueblo de Israel pecó, ¿cómo se vio? Pues que era uno de los pueblos más pequeños del mundo. Sin Dios, ¿qué iba a hacer Israel? ¿Tendría poder para vencer a asirios, a persas, a babilónicos o a egipcios? Se lo meriendan. Con Dios, Israel podía sobrevivir. Pero sin Dios, tuvo que darse cuenta que como Adán y Eva estaban desnudos. No eran nadie, eran solo un pueblo pequeño. De ahí que Dios desde un principio les advirtió entre el bien y el mal. Si le obedecían, lo que tendrían, y se separaban de Él, lo que iban a sufrir. Y efectivamente, la alternativa fue muy dramática. Si recordáis, y si no, si lo queréis leer, el último capítulo de Segunda de Reyes es muy duro, porque nos describe con toda crudeza cómo fue la destrucción de Jerusalén y el exilio. ¿Y qué le pasó a la familia real? Fue verdaderamente duro. Claro, que con este bagaje es normal que unos siglos después, cuando vino Jesús, ¿cómo vio a Israel? Pues lo vio como que había perdido el rumbo. Ciegos, guías de ciegos. Que tenía muchos problemas y dificultades que era necesario atender. ¿Cómo los vio Jesús? Como ovejas que no tienen pastor. Ellos habían seguido sus caminos y estaban dando, en español se dice muy claramente, palos de ciego. Y estaban como ovejas sin pastor. Y sobre todo la idea central que hoy vamos a ver. Separados de Dios, las promesas que Dios da a su pueblo, ¿qué ocurre? Se disipan. Si estamos en línea con Dios, podremos hablar de todo lo que la Biblia nos dice. Pero si yo llevo mi vida como quiero llevarla, es coherente que diga, Dios según este versículo me va a bendecir mucho. ¿Te has mirado al espejo? ¿Entendéis? Las promesas de Dios como Israel se cumplen si estamos andando en los caminos de Dios. Pero si no, me acabaré dando cuenta que ¿quién soy yo en medio de este país y de este mundo? ¿Acaso soy el más rico del mundo? Y aún así, cuando pasen como mucho 100 años, ¿dónde estaré? La clave, Isaías lo dijo claramente, estaba en el corazón de Israel. ¿Dónde está su corazón? Y por lo tanto, atendiendo a su corazón, ¿cuál era la fidelidad a Dios? Así que hoy nos podemos preguntar o hacer una pregunta muy similar a la que le hemos hecho a Israel. Y sería, ¿habrá aprendido esta lección el pueblo del nuevo pacto? ¿Habrá entendido la necesidad de depender de Dios y tener un corazón que le busque? ¿Serán sus frutos un ejemplo, una luz para este mundo? Mirad, y ahí es donde nos vamos a ir a las enseñanzas que dio Jesús en su última semana.
en la tierra. 3 años de ministerio y su última semana. Las enseñanzas que dio Jesús, si os fijáis, son las verdades esenciales, ¿sabéis para qué? Para que el pueblo del nuevo pacto no cometa los errores que cometió el pueblo del antiguo pacto. Poner la primera diapositiva, Juan 16, 12, 13. Mirad, fijaros en la carga de este versículo. Aún tengo muchas cosas que deciros. Es decir, es como aquel que ante la inminencia de su partida, de su sacrificio, ¿qué quiere? Imaginaros los padres, que queréis transmitirle muchas cosas a vuestros hijos porque os vais a morir en esa semana. ¿Cuál sería vuestra carga? Mira, todo lo que yo he aprendido me gustaría transmitírtelo, para que mis errores, si es posible, no los vuelvas tú a cometer. Ahí es lo que vemos. Aún tengo muchas cosas que enseñaros, pero ahora mismo no las podréis sobrellevar. Fijaros, esta es la idea de Jesucristo. Y los evangelistas, los 4 evangelios, tratan de mostrar lo que impactó la enseñanza de Jesús o les impactó, y fijaros, es en el evangelio totalmente desproporcionada. ¿Por qué? Multiplicad el número de semanas de un año por 3 años aproximadamente. Pues una semana es aproximadamente un cuarto del evangelio de Lucas, aproximadamente un tercio de los evangelios de Mateo y Marcos y aproximadamente un poquito menos de la mitad del evangelio de San Juan. De 3 años, Juan le dedica prácticamente la mitad del evangelio a la última semana. ¿Por qué? ¿Qué creéis? Cristo trató de enseñarles lo esencial. Y esa va a ser la tesis del mensaje de hoy. Porque mirad, lo esencial no es un código de 50 puntos para que nos lo aprendiéramos o lo tuviéramos en nuestros estatutos y que siguiéramos uno detrás de otro. Estamos cumpliendo el 53, luego lo hemos dividido en 53A y 53B. Y el 45 que lo dividimos en A, B y C. No, son 4 verdades. Lo demás de la Biblia sería lo que le dijo Cristo también a los israelitas. Era necesario hacer esto sin dejar lo otro. Y es verdad que muchas cosas de la Biblia, todas, las debemos intentar llevar a cabo. Pero si fallan esas 4 cosas, atención, si al pueblo de Israel le pasó lo que le pasó, viendo la historia del cristianismo, nos damos cuenta de lo mismo. Nos está pasando lo mismo que al pueblo de Israel. Luego Cristo, en esa última semana, pensar que le está intentando decir, mirad, el pueblo de Israel ha caído en esto, no caigáis, aprended, porque esto es el ABCD. Si eso falla, si yo luego digo, mirad, es muy importante que dice, vamos a poner hoy ejemplos para que nadie se sienta ofendido, porque creo que estos no se dan. Las mujeres no deben llevar pantalones en el culto. Si tú haces bandera para que las mujeres no lleven pantalones en el culto y resulta que te fallan esos 4 puntos, ¿para qué? ¿Para qué? Entendemos, todo es importante, pero hay unas cuestiones que son esenciales. Y si fallan todo lo demás, es religiosidad y fariseísmo. Vamos a ver, mirad, la primera, lo que enseñó, vamos a ir al capítulo 12 de Juan, donde empieza toda esta semana, y en el versículo 28, que creo que está aquí, sí, encontramos la primera idea, entre el versículo 28 del capítulo 12 y el versículo 1 del capítulo 13. Mirad, al pueblo de Israel Dios le dijo, y nos dice a nosotros lo mismo,
que debemos de ser un pueblo apartado que le adore. Primera idea. Y segunda idea, que debemos ser luz a las naciones. Y entonces nos sale, ¿y cómo podemos ser luz? Y esto saldrá una y otra vez en estos capítulos. En primer lugar, no lo podemos olvidar nunca. Padre, glorifica tu nombre. La base de partida del pueblo de Dios de todos los tiempos, de Israel y los cristianos, es que todo lo que hagamos, como dijeron los reformadores, y el año pasado se hizo mucho hincapié en esto, que todo sea para la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado en todo. Si esto no empieza así, si tú vienes a la iglesia y tu objetivo no es glorificar a Dios en primer lugar, todo lo demás quizá llegue a ser un paripé, porque te falla la cuestión más esencial. Nos convertimos a Dios, Dios toca nuestros corazones y nuestro primer deseo, ¿cuál es? Adorar y glorificar a Dios. Si no, no hay conversión. Si no, lo demás es mera religión. Así que Jesucristo empieza dejando bien claro, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Mirad, Dios quiere que le glorifiquemos, pero no nos necesita. No olvidéis nunca que al fin y al cabo Cristo vino por el amor que Dios tenía. De tal modo amó Dios a este mundo que envió a su Hijo. Como Israel, ni porque seamos mejores, ni el mejor planeta del universo, ni la raza más maravillosa del mundo, porque Dios amó y Él se glorifica a sí mismo. En todo caso, nosotros nos ponemos en sus manos para que sea glorificado. Y en el capítulo 13:1, fijaros qué buena forma de empezar el ser luz a las naciones. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué hizo? Los amó hasta el fin. ¿Os dais cuenta de esto? Es decir, si yo quiero hacer algo por los demás que realmente funcione, la base de partida, ¿cuál es? Amar hasta el fin. Si yo quiero hacer un proyecto de lo que sea, si no me enamoro de ese proyecto, en 5 meses va a fracasar. De la misma forma en las cuestiones de la espiritualidad. O yo estoy enamorado de eso que digo creer, o hermanos, acabaré haciendo aguas por cualquier lado. Así que la base de partida, sin duda alguna, no es tan lejos, o no está tan lejos como en el Antiguo Testamento. Y es glorificar al Padre y amar a los demás, amar la obra de Dios y, si es posible, como Jesucristo, amarla hasta el fin. Hay una variante, voy a ir muy rápido ahora en esto, la siguiente, eso. Fijaros, hay una variante. En el Antiguo Testamento solamente el Padre, Jehová, era glorificado. Pero fijaros, aquí nos encontramos que Cristo en estos capítulos prácticamente se equipara al Padre. Para que todo aquel que cree en mí. ¿Quién había dicho palabras de este tipo antes de Cristo? ¿Quién las podrá decir después de? Pero si seguimos, el que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado. Entonces, cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Es decir, no solamente el Padre. Y un versículo que aquí no está, que os voy a leer, 17:5. Ahora pues, Padre, fijaros la carga que tiene este versículo. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo
antes que el mundo fuese. Fijaros, Cristo iba a ser glorificado, pero la gloria que tenía Cristo era ya antes de que todo esto existiera. Por eso creemos lo que creemos. Bien, primer punto, la gloria a Dios, e incluimos a Cristo, y en segundo lugar, amar. En el capítulo 13 tenemos la siguiente cuestión. Sabéis que es la de Jesús lava los pies a los discípulos muy rápidamente, y es una enseñanza no teórica, mirad, tenéis que aprender esto, sino dramatizada y práctica. Nos vamos a centrar en el versículo 10 porque tiene una gran enseñanza para todos. El versículo 10, que no está aquí, dice, Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Vamos a ver. Esto está sacado de una costumbre de Israel, según la cual cuando te invitaban a comer, tú te tenías que lavar bien para ir a aquellos que te habían invitado limpio. Pero ¿qué ocurre? Las calles no estaban asfaltadas y hay mucho camino polvoriento. Y cuando se trasladaban, los pies se ensuciaban. Y entonces los esclavos tenían que lavar los pies a los invitados. Así que Cristo se hace como un esclavo y les dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vamos a trasladarlo a nosotros. Si habéis creído verdaderamente en Cristo, vosotros como los discípulos sois limpios. Pero ¿qué ocurre? Vamos a hacer la metáfora. El camino que hacemos, ¿qué pasa? Nos mancha a todos. Todos nos manchamos día a día con el pecado y con lo que realmente supone nuestra vida. ¿Sabéis que la enseñanza de esto es el servicio? ¿Qué aprendemos en ello? Lo que aprendemos es que el servicio que le mandó a sus discípulos y nos manda a todos, ¿sabéis para qué debe servir? Para limpiarnos los pies los unos a los otros. Es decir, para que las manchas que cogemos en el día a día, que realmente nuestro servicio sea allí, sea compartiendo, sea en la alabanza, nos ayude a decir, Señor, me he manchado, como todos, pero el servicio de los demás me ayude a caer en cuenta que me he manchado y que quiero cambiar. ¿Entendéis? Todos nos vamos a manchar, pero el servicio nuestro no es para que yo me vea, no debe ser para que yo me sienta realizado cantando, limpiando, lo que sea. Debe servir para ayudarnos unos a otros a realmente limpiarnos con el polvo que día a día nos va manchando. Así que Cristo les llegó a preguntar, ¿pero entendéis lo que estoy haciendo? Como diciendo, ¿os dais cuenta de lo que os pretendo transmitir? Y les dio un mandamiento, haced vosotros lo mismo. Y les dio además otra enseñanza, les animó a ¿qué? A ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Luego, hermanos, esta segunda enseñanza es muy clara, que en nuestro servicio debemos tener espíritu de servir, pero en nuestro servicio en la congregación nos debe bendecir, no solamente o no realizar, o no sentirme a gusto, o no anhelar llevar a cabo esto que lo lleva otro y a mí me gustaría hacerlo. Lo hago porque lo necesito, porque Dios pone la carga en mi corazón y espero bendeciros, en este caso con las palabras. Así que tendríamos segundo punto. Es necesario tener este espíritu de servicio para que no nos ocurra lo que le ocurrió
a Israel. Vamos al capítulo 14. Ahora sí, podéis pasar de diapositiva. En el 14, fijaros, nos encontramos que aún están en el aposento alto. El versículo 31 dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y no como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. ¿Entendéis? A partir de ese momento salieron del aposento alto y se trasladaron, ya sabéis, poco a poco hacia Getsemaní. Bien, en ese capítulo 14 lo que observamos es que al final del 13 Pedro tiene una declaración. Y tiene una declaración que podíamos hacerla cualquiera de nosotros. No, Señor, si es que yo te amo mucho. Y Jesús le dice que me amas mucho. Pues ya verás lo que te va a pasar en poco tiempo. Y eso fue el comienzo de que Jesús empezase a introducir en las enseñanzas que iban a pasar dificultades, que iban a ser perseguidos. E incluso más adelante en el 16:2 os dice: os expulsarán de las sinagogas y aún bien viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que sirve, que rinde servicio a Dios. ¿Cuánto ha pasado esto en la historia del cristianismo? Bien, en ese contexto, fijaros, se inicia algo que ya no vuelve a aparecer, y es un diálogo entre Jesús y los discípulos. Y Juan recoge la pregunta de tres: de Tomás, de Felipe y de Judas Tadeo. Dice aquí no el Iscariote, el otro Judas, el de la epístola. Entonces, estos les hacen preguntas. Y Cristo trata de que, si va a ocurrir todo esto y me estáis haciendo esas preguntas, a ver, imaginaros que estáis en el lugar de Jesús. ¿Qué creéis que tendría que hacer Jesús? Confirmarles en la fe. Mirad, que no hemos visto al Padre. Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Le está intentando confirmar ante sus dudas. Les escucha y les responde. ¿Y qué es lo que necesitan esos discípulos? Los discípulos necesitan dos cosas. Uno, estar confirmados, asentados en lo que creen. Y ahora os pregunto, ¿eso lo pueden hacer ellos? Lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Por eso a partir del 14 empieza a hablar del Espíritu Santo. No nos podemos confirmar o asentar nosotros por nosotros mismos. Es labor del Espíritu Santo que confirme mi vida, mi corazón. Uno. Y dos, tener paz interior. Mira, sin estos dos ingredientes, cualquier batalla, a cualquier nivel que hagáis, vais a perderla. En el mundo donde queráis, en la sociedad, si yo voy a una batalla y no estoy convencido y además no tengo paz interior, como dice aquel, me darán sopas con onda, me darán tortazos por todos los lados y al final acabaré corriendo. ¿De acuerdo? Pero en el mundo espiritual, si estamos flojos en lo que creemos o en la paz que Cristo nos da, no sucumbiremos, ante cualquier tormenta que venga. Si lo generamos por nosotros mismos, es decir, si yo trato de generar la paz y trato de generar el confirmarme a mí mismo, ¿sabéis qué ocurrirá? Nuestras percepciones son tan diversas que cada uno se irá por un lado. Yo os trataré de confirmar en una dirección, pero el otro lo verá de otra forma y el otro de otra forma. Él se irá por allí. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo nosotros. No el Espíritu Santo en nosotros. Y si hay una presión exterior, una persecución o un problema de gran calado, necesitaremos al Espíritu Santo y la paz de Cristo. Por eso, en estos versículos, Cristo les dice claramente: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, si me quiero confirmar, ¿qué necesito?
estar en comunión con Dios y que el Espíritu Santo obre en mi vida. Por mí mismo, un desastre. Pero lo segundo, fijaros, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Mirad, todos tenemos un límite. Unos aquí, otros estallarán aquí, otros aquí, otros aquí. Pero ¿sabéis cuál es el antídoto? Que la paz de Dios esté en mi corazón. Si yo aquí estallaría, hermanos, con la paz de Dios en mi corazón, puedo prolongarme muchísimo más. Todo dependerá de mi capacidad de ponerme en las manos de Dios y fiarme menos de mí mismo. Entonces podré avanzar y podré no estallar. Porque, hermanos, no os engañéis, todos en determinadas situaciones o arrojaríamos la toalla o estallaríamos. Solo el Espíritu Santo obrando en nosotros o la paz de Cristo puede cambiar esta situación. Vamos a la última antes de la oración, capítulo 15. Fijaros que en el capítulo 15 dice que el mundo os aborrecerá. Y es donde comenta lo que hemos dicho antes. Pero mirad, entre el 1 y el 17, Jesús hace esa parábola de la vid verdadera. Y encontramos aquí lo que fue el principal error de Israel. Porque cuando vamos, salta la siguiente, eso es. Todos sabéis esta parábola que Cristo hace, pero es muy clara. Si yo pretendo llevar mi vida cristiana sin Cristo, con otros criterios, con otras formas de ver, poniendo parches, poniendo barreras, fijaros lo claro que es aquí Jesucristo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, nosotros, si no permanecemos en Cristo. Mirad, no es cuestión de venir a la iglesia, lo hemos oído montones de veces. Si yo no tengo una comunicación diaria con Dios, si yo no busco a Dios, hermanos, todo lo que pretende hacer, mis ideas, mis estrategias, mis planes, no sirven de nada. Si yo no permanezco en Cristo, todo lo demás, no estoy haciendo lo que Cristo quiere, estoy haciendo lo que yo quiero. Y fijaros lo contundente que es el final. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque, así acabamos el libro de Reyes, separados de mí, nada podéis hacer. Recordar la historia de Israel. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel quiso llevar su vida? ¿Cuántas veces adoró a otros dioses? Y seguid en esa lista enorme. ¿Qué ocurrió al final? El desastre. Separados de mí, nada podéis hacer. La vida sin Cristo, la religión sin Cristo, prácticamente nos llevaría al fracaso. ¿Y cómo acaba todo? Capítulo 17. Os pregunto, ¿cómo acaba las enseñanzas de Jesús? Porque en el 18 ya es arrestado, con una oración. Fijaros, con una oración, luego haremos una recapitulación. Una oración en la que, atención, mirad, en los primeros 8 versículos volvemos a lo de siempre, trató de glorificar al Padre, o glorificó al Padre. Se dirigió fundamentalmente a su Padre. Y solo a partir del versículo 9, que es el que se ha leído en la lectura devocional, y hasta el final, entonces ora por sus discípulos. Ora por sus discípulos.
Mirad, hay una cuestión que es muy importante. Aquí Cristo nos da un ejemplo. Para llevar a cabo la vida cristiana necesitamos, sin duda alguna, la intervención de Dios y del Espíritu Santo. Eso, hermanos, espero que lo tengamos todos claro. Y para ello, hermanos, solamente la Biblia nos muestra un recurso, y es la oración. La oración. De ahí que una iglesia, un pueblo, un grupo de creyentes, un creyente que pretenda subsistir sin orar, hermanos, se va a pegar el golpe del siglo, el tortazo del siglo. Si realmente llevas días sin orar, si llevas días sin pisar un culto de oración, ni reunirte con los hermanos para orar, ¿crees que eso puede prosperar? Cristo empezó su ministerio orando y antes de ser detenido seguía orando. Y si Él era Dios y necesitaba orar con el Padre, nosotros, hermanos, nos estaba dando un ejemplo enorme. Vosotros tenéis que orar. Tenéis que orar. Y ahora la última pregunta. Viendo lo que Cristo pide por no solo sus discípulos, sino en el versículo 20, los que habían de venir, nosotros, entre muchos, ¿qué es lo que le pidió al Padre por nosotros? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Porque a lo mejor lo que Cristo le pide al Padre por nosotros es algo que tenemos que priorizar. Vamos a decir aquella perogrullada, por encima de si las mujeres deben llevar o no pantalones. Lo primordial es lo que Cristo pidió por todos los que le debían seguir. ¿Y sabéis cuál es la primera petición y la que más se repite en esta oración? ¿Alguien lo dice? Unidad. Unidad. Lo logró el pueblo de Israel, se dividió, se enfrentó en guerras y luego, cuando ya cayó, en tiempos de Jesús estaban divididos en grupos, a veces la relación sería muy mala. Yo nos pregunto, ¿y los cristianos? El otro día, Luis, comentabas algo al final de la escuela dominical. ¿Estamos más divididos que divididos? Esto, no digo la expresión porque es fuerte, pero es que el ejemplo del cristianismo en esto es nefasto. Y la clave es que todo esto, como vamos a leer en el siguiente, es esencial para ser luz a las naciones. ¿Qué testimonio podemos dar al mundo que frente a la división política me dirán, pero chaticón, mírate a ti mismo, mirad cómo estáis los cristianos? La primera petición que hace Jesús, y más se repite, es precisamente el que seamos uno. Pero con las veces que lo dice, Cristo da la solución. Porque, hermanos, nos estamos equivocando hasta el día de hoy. Cuando se habla, tenemos que hacer un esfuerzo por reunirnos, que los pastores se reúnan, otros defienden el ecumenismo. No, no hay estrategia. La solución es a la inversa. Leamos esto. Como dice, que sean uno así como nosotros, el Padre y el Hijo. Que sean uno en... Aquí ya va acercándose. Nosotros. Que sean uno en nosotros. No que haya una iglesia universal. Que sean uno en nosotros. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Lo comprendéis? Mirad, yo en ellos y tú en mí. ¿Cómo se logrará la unidad? Si nosotros estamos en Cristo. Pero si yo vivo en mis caminos, puedo lograr que la diversidad que aquí hay, que no es grande, se consiga. Es imposible. Cada uno veis las cosas a vuestra forma y yo a la mía. Solamente si yo me uno a Dios, a Cristo,
entonces, atención, seré perfecto en unidad. Porque los que estén uniéndose a Cristo, automáticamente habrá una relación, habrá un algo. Mira, hermano, no coincidimos en otras cosas, pero bendito sea el Señor porque dan más a Dios. Habrá algo que estará por encima de todo eso. Y eso, atención, luz a las naciones, hará o permitirá que el mundo conozca que tú me enviaste. Mirad, evangelizar todo lo que queráis. Pero si sois incapaces de uniros a un hermano en oración, en comunión con Dios, por lo que Dios está haciendo en tu vida, es una perogrullada, no vale de nada. Empieza por aquí y luego vendrá todo lo demás. Por eso estábamos diciendo, Cristo no da 50 puntos con sus subpuntos para que los discípulos sepan lo que tienen que hacer cuando Él se vaya. Son unas pocas enseñanzas esenciales. Y si realmente esto falla, aunque seamos los más puros de los puros, seremos unos fariseos, unos religiosos. Si falla la esencia de lo que Cristo trató de transmitir a sus discípulos. También les dijo en el 15 y en el 17 que los guardara del mal y que los santificara en su verdad. Es decir, debemos de ser un pueblo sano y santo para Dios. Y lo último, fijaros el 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ojo, es decir, como el Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo ama tanto al mundo que nos envía a nosotros. Luego, no es cuestión solo de repartir tratados, sino de tener un corazón que ama al mundo y lo ve como Cristo lo vio. Si no, es una actividad que haremos de vez en cuando y tendrá algún que otro fruto. Pero tenemos que ver al mundo, fijaros, ahí os lo digo, pero me pongo yo el primero para decir lo que tengo que reflexionar para que esto sea una realidad en mi vida. Concluyo ya. Mira, una iglesia jamás prosperará si está desunida por sus diferentes criterios, si no está santificada o si relega la misión encomendada y explícitamente definida al final del Evangelio de Mateo. Ve a la última diapositiva. Mirad, lo que hemos visto en esta mañana es que Cristo, ante lo que había sido la historia de Israel, les trató de decir a sus discípulos en esos últimos días que lo esencial es glorificar a Dios y amar a los demás y esencialmente a los hijos de Dios, adorarle y ser luz, que debemos tener un corazón dispuesto a servir, que debemos tener la paz de Dios y estar asentados en el Espíritu Santo. Todo fallará si esto no es. Que tenemos que estar unidos a Él, porque si no, desde luego, no podremos hacer nada. Y orar. El pueblo de Dios se debe destacar por orar. ¿Qué priorizó Jesús? Unidad, sanidad, santidad y misión. Hermanos, realmente la historia del cristianismo no es efectivamente un ejemplo. Hay casos, desde luego maravillosos, pero un ejemplo que nos distancia de Israel. Si hay diferencias por lo que Jesús ha hecho, por lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones. Pero materialmente hablando, estamos haciendo lo mismo. Lo que decían los profetas de corrupción, de todo lo que queráis, estas sociedades teóricamente o tradicionalmente cristianas lo están haciendo igual. La pregunta que nos hacemos es, si Dios no perdona a Israel, ¿cuál será el fin de estas sociedades? ¿Os lo habéis planteado? Con todo lo que conocemos del mundo cristiano de hoy en día, Cristo ha muerto por nosotros, punto. Pero estas sociedades tienen un fin diferente al de Israel. La realidad es que viendo el Apocalipsis
no mucho. ¿Qué es lo que yo haría, hermanos? Mirad, os recomiendo una cosa. Esta semana, yo lo he hecho antes, pero lo tengo que seguir haciendo. Leeros tranquilamente Juan 13, 17. Leerlo. Lo que Cristo trató de trasladarnos para que no cayéramos en los mismos caminos de Israel, para que pudiéramos ser el pueblo escogido por Dios y una luz al mundo. Y haceros en la mía que leáis esta pregunta. ¿Qué he de retocar en mi vida para ser fiel en adoración? Si lo eres, para mejorar mi adoración. ¿Y qué he de hacer en mi vida para ser un ejemplo en mi comportamiento ético y en ser luz llevando el Evangelio a las naciones? Señor, ¿qué me tienes que decir a mí? A cada uno de nosotros nos dirá alguna cosa porque cada uno está en su punto, tiene su temperamento y no podemos igualar. Pero estate atento. ¿Qué he de cambiar en mi vida? Para que yo sí en mi vida, con mis limitaciones, con mis meteduras de pata, pero que yo pueda ser lo que tú quieres para el pueblo de Dios. Te pedirá algo a otra cosa. Pero haz como el profeta, heme aquí y dime lo que quieras, Señor. Amén.